Bueno, vamos a comenzar con el estudio 24 de los misterios de Dios. Estamos en la segunda etapa de este asunto de los misterios. Ya hemos entrado en terreno más profundo y como muchos ya lo saben, estamos compartiendo acerca de el misterio de los 7 candeleros, el candelabro y toda esta imagen profética que Dios nos muestra en el libro de Apocalipsis y también que se repite en el libro del profeta Zacarías. Amén. Así que yo en esta tarde les retraté una imagen que compartí al grupo, donde en el fondo esta imagen resume un poco lo que expresa Zacarías capítulo 4. Y por ejemplo, si pudiéramos leer Zacarías capítulo 4, versículo 2, nos dice la visión que tuvo el profeta Zacarías, haciendo un repaso de lo que vimos la última semana. Zacarías 4:2, después de que tiene la visión, le dice: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro, ahí está el candelabro con sus 7 brazos, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, como pueden apreciar, hay un depósito, y sus 7 lámparas, que son las 7 iglesias, y hablamos varios asuntos respecto a eso. 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas. 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Como se fija, a cada lámpara llega un tubo que le distribuye el aceite. Y como se puede apreciar, el candelabro tiene sus 7 lámparas encendidas. Hay un depósito. El depósito tiene 7 tubos que reparte el aceite a cada una de las lámparas. Y la provisión, que no leímos ese versículo, pero está más adelante, también habla de que hay 2 olivos y que los olivos de sus ramas vierten aceite hacia el depósito. ¿Se entiende el retrato? Amén. El aceite del olivo es repartido a través de unos 2 tubos, llega al depósito y el depósito reparte a las 7 lámparas. Esa es la visión que tuvo el profeta Zacarías en el capítulo 4. Así que repasando lo que vimos en la enseñanza anterior, es un tema complejo. Yo espero que la mayor cantidad de almas que hoy están con nosotros puedan entender hartos aspectos de este tema. En primer lugar, la visión, ¿por qué estoy hablando de Zacarías y por qué me he tomado de este retrato? Porque el estudio comenzó hablando del misterio de las 7 estrellas y los 7 candeleros que ve Juan en una revelación. Y si usted lee Apocalipsis 1 y ve la revelación que tuvo Juan, que ve un candelabro con 7 lámparas y ve a uno con aspecto de gloria que está en medio, que es Jesucristo, y usted queda maravillado con esa revelación y misterio, y hablamos algunos aspectos de ello, resulta que 600 años antes, porque Juan tuvo esta visión en el año 90, APP después de Cristo, pero Zacarías tuvo una visión similar 600 años antes de que Juan escribiera el testimonio del libro de Apocalipsis. Y la visión de Zacarías se complementa mucho en relación a la visión que tuvo Juan en el Apocalipsis. Y esto nos ayuda a traer pistas y piezas para nuestro puzzle profético. Porque si no contáramos con la revelación del Apocalipsis, esta visión sería muy difícil entenderla. Y si no contáramos con Zacarías y solo con Apocalipsis, esta visión sería muy difícil entenderla. Pero como tenemos a los 2 profetas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, un apóstol y un profeta, podemos ir comprendiendo los símbolos que hay detrás de esta visión. Amén. De los cuales hemos hablado en muchos aspectos. En segundo lugar, destaca de esta visión el versículo central y el que muchos ocupan para hablar de esta palabra de Zacarías, es Zacarías capítulo 4 versículo 6, donde se resalta la importancia de la obra del Espíritu Santo para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Recordando que en aquellos días Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, estaban siendo encomendados por Dios para la reconstrucción del templo, para poner los cimientos del templo que había sido destruido a manos de los babilonios.
Entonces, en esta visión se está retratando que para el cumplimiento de los propósitos de Dios, para poder poner los cimientos de este templo, y así en cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestras vidas, el Señor dice, no es con tu fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Así que todo lo que este ministerio y cada una de nuestras vidas esté apelando a conseguir en el futuro, está el secreto en este versículo. Es con la buena provisión que viene del cielo, de Dios, de su aceite, de su presencia, de su espíritu. Porque eso es lo que predomina en la visión. ¿Qué predomina? Que todo esto funciona en base al aceite, a la unción, al Espíritu de Dios. ¿Qué relación guarda esta afirmación con la visión, el candelabro y lo que hemos expuesto? En la Biblia, como acabo de decir, el Espíritu es comparado con el aceite, el cual deposita la unción sobre el creyente. Recuerde que en el Antiguo Testamento, para ungir a un rey, a un profeta o a un sacerdote se le vertía aceite en la cabeza. Esa era la ceremonia para ungirlo y destinarlo a cumplir la misión. Y no es la excepción hoy en día. Nosotros debemos recibir el ungimiento, la unción, la presencia del Espíritu Santo para ir a cumplir los propósitos de Dios. ¿Qué somos hoy en las manos del Señor? Ejercemos los tres ministerios del Antiguo Testamento. Somos llamados reyes, sacerdotes y profetas. ¡Qué maravilloso! Aleluya. La palabra unción es la palabra crisma, que significa unción, ungir con aceite. La unción se refiere al ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo que guía al creyente hacia la plenitud de la voluntad preferida de Dios. Es la dotación especial del Espíritu Santo. Al ser ungido con aceite fresco, al recibir la unción de lo alto, usted viene a ser dotado para trabajar en la viña del Señor, para poder cumplir la plenitud de su voluntad preferida. Así que este versículo de Zacarías 4:6 que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor, se podría leer, es con mi unción, es con mi aceite, ha dicho el Señor, Jehová de los ejércitos, Yahweh Sebaot. Jehová de los ejércitos en hebreo es Yahweh Sebaot. Es con mi unción, es con mi aceite. Y podemos ver un ejemplo de la unción en el Antiguo Testamento para validar que esto es así. En 1 de Samuel capítulo 16, que se encuentra más al principio de la Biblia, está el ungimiento de David por parte del profeta Samuel. Y cuando Dios envía al profeta Samuel a ungir al futuro y próximo rey de Israel, Samuel lleva un cuerno con aceite, llama a la ceremonia a todos los hijos de Isaí que desciende de Jesucristo, al igual que David, al igual que Zorobabel, personaje del cual hablaremos y que hemos hablado antes. Y en Samuel, 1 de Samuel capítulo 16, versículo 13, dice, cuando ya pasaron todos los hermanos de David y ninguno era, hasta que llegó el más pequeño de todos, el que no había sido considerado, porque el Señor dice en su palabra que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así como David fue menospreciado por sus hermanos y no invitado a la ceremonia de la reunión junto al profeta, el Señor miró el corazón de David y dice en el versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y observe la figura del aceite. Desde que David recibe el aceite en el Antiguo Testamento, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de cómo el ungimiento con aceite, nos dice claramente, David fue ungido con aceite, un retrato simbólico, como el Antiguo Testamento suele hacerlo siempre, símbolos que retratan misterios que van a ser revelados,
Hoy no necesitamos que nos vengan a echar aceite en la cabeza para ser ungidos. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, poner la fe en la sangre que Jesucristo derramó, y dice su palabra que vendrán tiempos de refrigerios y que seremos ungidos con ungüento, con bálsamo de su presencia. Como David lo recibió en su momento para poder ejercer el reinado de Israel, porque sin ese aceite David no podría haber cumplido esos propósitos. Por eso dice el Señor: no es con tu fuerza, tú no derrotaste a todos tus enemigos, los filisteos y los vecinos, David, con tu fuerza, fue con mi unción, fue con mi espíritu. Amén. Y eso es lo que la iglesia necesita entender en estos días, y es la gran reflexión, más allá de todo lo que podamos hablar de esta visión tan hermosa. Lo esencial que hoy tenemos que entender es que necesitamos ser personas llenas de la presencia, de la unción, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como hoy conversaba en el desayuno, ¿por qué no poder experimentar un mayor grado de gloria? Porque restringimos al Espíritu. Sobre el Espíritu está mi opinión y mis decisiones. Y yo puedo seguir viviendo de tal manera y practicar tales cosas porque a mí me parece que es lo mejor. Y para ello necesitamos recibir cada día palabra de Dios, como hoy lo estamos haciendo, para que nos confronte, nos escudriñe y nos convenza de pecado. Todo esto que le cuento se asocia con el candelabro, pues para que el candelabro alumbre, según vimos en el tabernáculo que erigió Moisés, se necesitaba aceite. Éxodo 20:27 nos decía: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y yo le decía ahora que toda esta imagen de la visión del profeta se asocia con el candelabro, pues para que alumbre necesita aceite. Necesita aceite para el alumbrado, si no el candelabro no cumple ninguna función. ¿Se acuerdan que decíamos las enseñanzas anteriores? Amén. No sirve para nada. Es como la sal, que si no tiene esa sazón, no sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres, para ser pisoteada. Así un candelabro que no tiene luz es un adorno, es algo que no tiene ninguna utilidad, no tiene un propósito, y es lo que somos nosotros sin Cristo. Si no hay luz de Dios en nosotros, no hay un propósito. Amén. Estamos de adorno en este mundo. Así que Éxodo 27:20 decía, cuando se construyó el tabernáculo y se instaló el candelabro en el lugar santo: mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Así que ahí usted puede ver que el alumbrado dependía del aceite. Para alumbrar dependemos del aceite, de la unción, de la presencia de Dios. Es por ello que en la visión se aprecia un depósito y árboles de olivo para suministrarle al candelabro el aceite que es necesario para el alumbrado. Así que los términos gemelos, los términos hermanos que encontramos en la Biblia, puede ser olivo equivale a aceite, aceite equivale a unción, unción equivale al Espíritu Santo, el Espíritu Santo equivale a luz. ¿Se fija cómo todas son hermanas entre ellas? Y así usted va entendiendo y va ampliando su conocimiento de las Escrituras. A veces ve el Antiguo Testamento y dice el aceite. Pero ahora yo sé que el aceite es luz, el aceite es unción, el aceite es el Espíritu. Y así usted va haciendo un juego de palabras entre ellas, porque todas simbolizan lo mismo. Y entre todas ellas esto también debiera apuntar, igual que en candelabro, y esta figura me la da el Señor en este minuto. Todas estas también se equiparan con una que es la palabra, por supuesto. Amén. ¿Sí? Amén. Así que una vida llena de la unción del Espíritu Santo, apartado del pecado, para cumplir los propósitos de Dios, para salir a ejercer nuestro ministerio y nuestra misión, también tiene que estar sostenida en esta palabra. Como comentaba y llegaba Manuel Viviente, comentaba Emanuel al llegar y decía que él quiere vivir su vida conforme a lo que dice la palabra y no conforme a lo que dice la gente.
Amén. Aleluya. ¿Cierto? Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que nos cuesta? La opinión del mundo, mi opinión es más importante que la opinión que Dios dejó en su palabra. En tercer lugar, la visión y palabra que Dios entrega al profeta le hablan a Zorobabel. Zacarías como profeta en el reino de Judá en aquellos días viene a hablarles a personas que estaban en el pueblo en ese entonces, y las personas que en ese momento ejercían el liderazgo político y el liderazgo religioso eran dos personajes, eran Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote y el gobernador. Y a ambos personajes el profeta de Dios les trae una visión de ambos. Zacarías capítulo 3 es la visión del sumo sacerdote Josué. Zacarías capítulo 4 es la visión de Zorobabel y de el candelabro. ¿Sí? Así que esta palabra usted puede encontrar que se habla constantemente de Zorobabel, pero tras de sí, tras de ello hay un misterio, hermano. Porque lo que le decía la semana pasada yo, que el mandato no era solo que en aquellos días el pueblo de Dios reconstruyera el templo, pusiera los cimientos, porque el judío de aquel entonces necesitaba un lugar para adorar a Dios, y ese lugar era el templo. Entonces, estos personajes cumplían un rol esencial en que esa misión se pudiese llevar a cabo, la reconstrucción del templo, para motivar al pueblo a trabajar en esta obra, como también lo hace el profeta Ageo. Pero tras de todo esto se esconde todo lo que vinimos predicando sobre el misterio de la iglesia y sobre los candelabros que apuntan a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque siempre todo nos apunta hacia su persona. La Biblia es un libro de más de 42 personajes distintos de diferentes épocas y culturas, donde todos sin conocerse se pusieron de acuerdo en el Espíritu para hablar de una sola persona. El Mesías, el Mashiach, Jesucristo, el ungido, aquel Dios manifestado en carne que vendría hace 2000 años para redimir un pueblo santo. Así que Zorobabel es un retrato de Jesucristo. Cuando se dice Zorobabel es como que también se nos está dejando entrever detrás que se está hablando de Jesucristo. Se está hablando como de una profecía doble. Zacarías en aquel año 500 antes de Cristo están con la idea de poner los cimientos, de erigir el templo. Josué y Zorobabel son los encargados de llevar adelante este propósito. No es con su fuerza, es con mi espíritu que se logrará. Pero Dios también nos está diciendo que toda esta profecía es apuntar a lo que Jesucristo iba a hacer y al verdadero templo que somos nosotros. Amén. Porque dice su palabra que ya no habitan templos hechos por manos de hombre. Gracias, Señor. Y Zorobabel significaba nacido o plantado en Babilonia, porque Zorobabel nació en el exilio, en el cautiverio. Recuerde que el pueblo fue rebelde y esparcido. Y por el decreto de Ciro, rey de Persia, es que el pueblo puede regresar a su tierra. 50.000 judíos, liderándolos allí Josué y Zorobabel. Gran misión de estos dos varones sobre 50.000 personas. Aleluya. No en vano, tremenda visión de parte de Dios para ellos. Gracias, Señor. Pero como le dije, y quédese con esto, que lo más importante que hoy escudriñaremos es que toda esta visión y profecía apuntan al Señor y apuntan también al fin de los tiempos, hacia el Apocalipsis, hacia el tiempo de ira, y que al final iremos comentando algunos aspectos de ello. Le quiero retratar un ejemplo de esto, de que de hablar de Zorobabel es como de alguna manera hablar de Jesucristo en el siguiente texto que ya estudiamos en el pasado. Así que acompáñeme a 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12. 2 de Samuel capítulo 7 versículos 12 y 16. No del 12 al 16, el 12 y el 16.
Entonces, para ver este ejemplo y hacerlo entendible y comprensible para usted, dice 2 de Samuel 7, versículo 12. Recuerde que este es el pacto que Dios hace con David cuando David desea construirle una casa a Dios, porque el Señor moraba entre un velo, entre cortinas. ¿Se fija cómo todas las enseñanzas han tenido un hilo sin que yo lo haya planeado? Que ha sido del Espíritu que yo le haya predicado estas cosas y que hoy salgan nuevamente. Y resulta que el profeta Natán le habla a David, y aquí dice el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Se fija que el Señor le está diciendo a David, tú no me vas a elegir templo, pero de tus entrañas vendrá uno que construirá el templo. Dios se lo está prometiendo. Y ese iba a ser Salomón. Pero ¿qué pasa? Que uno dice, bien, hasta ahí llegó la profecía. Pero veamos el versículo 16. Que dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Cuando leemos estas palabras y vemos que Salomón construye el templo, lo que vemos en la historia es que el templo de Salomón fue destruido. Amén. Israel no fue fiel a Dios, Dios conservó un remanente por gracia. Pero el trono no fue establecido terrenalmente de manera eterna. Se fue diluyendo por la desobediencia del pueblo. Pero se conservó el linaje. No se erradicó ese linaje. No fue que David no tuvo hijos, quedó estéril y hasta ahí llegó la descendencia. Sino que la Biblia nos dice que de la descendencia, desde Adán pasó por diferentes personajes, y que de David continuó su descendencia pasando por Salomón, y años, siglos después, uno de los descendientes de David fue Zorobabel. Y después de Zorobabel siguieron viniendo más hijos, más linaje, y de allí, de las entrañas de Zorobabel, de las entrañas de David, todo apuntaba a que de ellos vendría Jesucristo, el cual afirmó el reino y la casa de Dios para siempre, y su trono es estable por siempre, porque Él ha vencido. Amén. No Salomón, no David, no Zorobabel. En Jesucristo se cumple esta profecía. Por tanto, la profecía de Zacarías capítulo 4, cuando habla tanto de Zorobabel, Zorobabel reconstruye el templo, Zorobabel hace esto, todo lo que le está hablando a él en el fondo es que le está hablando a las entrañas que vendrán de él, Amén. Que es Jesús. Amén. Y eso es lo que vamos a explicar hoy. Acuérdense que a Jesucristo, ¿cómo le decían? Hijo de David. Es como que a Jesucristo le dijeran hijo de Zorobabel, hijo de Abraham. Pero ¿por qué se ocupaba hijo de David y no otro calificativo? Porque David fue el rey de Israel, Zorobabel no. David sí, fue el rey idóneo que Dios plantó. Y Jesucristo es el único que suple ese reinado. David fue el que tuvo la más alta estatura como rey entre todos los que Dios llamó. Pero de sobre David está Jesucristo. Él es el perfecto Rey de gloria. Amén. 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 Así que, habiendo visto toda esta introducción, que la semana pasada algunos quedaban... Chuta, esa es la introducción, me dijeron. Vamos a ir al estudio de este día entonces, amados. Amén. Y vamos a dar lectura a Zacarías capítulo 4, versículo 7, que también ya lo vimos la semana pasada, pero ahora lo podemos entender con más claridad. Zacarías 4:7 será nuestro primer versículo. Dice así: el Señor me dé la sabiduría para compartirles los textos que vienen a continuación, que son un poquito más complejos. Dice la Escritura, una vez que el Señor le dijo, no es con tus fuerzas, con mi espíritu. Lo siguiente es: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. La pregunta aquí, el texto dice, pregunta, ¿quién eres tú, oh gran monte?
Los montes en la Biblia son sinónimos de reinos. ¿Qué reino se opone siempre al reino de Dios? El reino de las tinieblas. El reino de Hasatán, que el Señor reprenda. Así que el Señor me convenció de que este monte no son las dificultades que iba a vivir Zorobabel, no son las pruebas y las cosas que tenemos. Bueno, es un retrato de que en nuestra vida se levantan montes para impedir el propósito y el plan de Dios para nosotros. Pero el Señor dice, no te preocupes, hijo mío, preocúpate de llenarte de mi aceite y yo aplanaré todo monte alto que quiera estorbar mi plan en tu vida. Y claramente Satanás quería estorbar el propósito de aquel que vendría de Zorobabel, que era Jesucristo, pues le tentó en el desierto, pidiéndole que se lanzara de un alto del pináculo del templo y que transformara estas piedras en pan y así muchas otras cosas. Pero este monte, este reino fue aplanado delante del Señor. Él lo venció. Así que ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, serás aplanado, dice otra versión. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Gracias, Señor. Él será quien saque, quien establezca la primera piedra, el fundamento, la piedra angular, la piedra basal, que dará inauguración e inicio al verdadero y único templo, su iglesia. Su pueblo redimido, con aclamaciones de gracia, gracia a ella. El nuevo pacto en la sangre de Jesucristo es por gracia. Ya no estamos bajo la ley. La ley era nuestro ayo, nuestro tutor, para guiarnos a Cristo, para decirnos que éramos pecadores, que no podemos cumplir los mandamientos de Dios y que necesitamos un redentor. Por eso gracia, gracia a esa obra de Cristo. Él allanó el camino, aplanó los montes. Fue la piedra principal para poner el fundamento de la iglesia, hermano. Por eso le digo que este estudio al final se termina relacionando con la iglesia. Gloria al Señor. Amén. ¿Y por qué yo le digo que el enemigo se puede tomar como el opositor, como ese gran monte? Porque si usted tiene tiempo en su casa de leer Zacarías capítulo 3, que el otro día hablé de él en un lugar, comienza la visión. El sumo sacerdote Josué ya no es Zorobabel, está delante del ángel de Jehová, está delante de Jesucristo, pero dice que a su costado está Satanás para acusarle. Y el Señor le dice a Satanás, oh, el Señor te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda. Esa visión está en el capítulo anterior. Entonces, el enemigo quería estorbar, siempre ha querido estorbar los planes de Dios. Amén. Quería estorbar en el propósito de Dios en el sumo sacerdote Josué. Quería estorbar los planes y propósitos de Dios en Zorobabel para reconstruir este templo, por supuesto, el segundo templo. Pero principalmente el texto apela a un doble cumplimiento profético de que la principal obra que se quería estorbar era la redención, la iglesia, la sangre del Cordero y todo lo que vendría, todas las buenas nuevas que vendrían con nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Así que ahí podemos entender un poco mejor Zacarías 4:7, ¿cierto? Aleluya. Ya entendemos ahí un poquito más. El texto nos habla de un contexto histórico de aquel tiempo, de aquel pueblo, pero también lo estamos llevando a lo que realmente nos importa, porque eso es lo poderoso y hermoso de la palabra. Porque uno dice, bueno, ¿y qué me sirve saber la historia? Sí, es bonito, pero te edifica aún más saber que Dios detrás tiene más y más y más. Sí, Señor. Bueno, leamos ahora Zacarías capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice, vino palabra de Jehová, nuevamente viene palabra, observe. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. En esta afirmación de los versículos 8 y 9 vemos una confirmación a lo que le acabo de decir.
Dios habla a Zorobabel: Zorobabel, tú serás quien, junto al pueblo, junto al sumo sacerdote, trabajen en poner los cimientos y reconstruir el templo. Pero también Jesucristo será nuestro principal puntal para edificar este templo que somos nosotros. Por eso le digo que es una profecía doble. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, pondrán la base. El cimiento es la piedra, recuerde. La base que sostiene la estructura. Y dice la Escritura que ninguno puede edificar sobre otro fundamento, sobre otro cimiento, sobre otra base que no sea Jesucristo, que no sea con mi espíritu y no con tu fuerza, no con tu conocimiento de arquitectura y de ingeniería, con mi espíritu. Amén. Y Jesucristo es quien inició y completó la obra. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento y sus manos la acabarán. A lo mejor sí, en aquellos días él puso las primeras piedras y las primeras inauguraciones y todo lo que conllevaba dar inicio a la reconstrucción del templo. Pero aquí se está apuntando a que Jesucristo realmente es quien completó la obra de Dios. Consumado es, dijo. Amén. Y ese texto leímos en Juan capítulo 2, versículo 18. ¿Se acuerda cuando Jesús entra al templo y con un látigo echa a todos los cambistas y a todos estos ladrones para afuera? Y nos dice: casa de mi padre, casa de ladrón, casa de ladrones, casa de robo. Y se acordaron los que estaban ahí con él y dijeron: oh, la profecía de David en el Salmo no sé cuánto, el celo de tu casa me consume. Sí, Señor. ¿Sí? Bueno, en ese momento hablamos de esa palabra hace algunos estudios anteriores en Juan capítulo 2, versículo 18. Y los judíos se enfadan con Jesucristo por haber hecho esto, de echar a todas las personas del templo, de este templo que puso los cimientos Zorobabel, 550 años después aproximadamente. Juan 2, 18. Los judíos le dicen: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando dice: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, es como que está diciendo: las manos de Jesucristo empezarán y acabarán esta obra, porque en él, en esa cruz que llevó, él inició la construcción de la iglesia, como le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando dijo en la cruz: consumado es, murió y resucitó y movió la piedra. El tercer día la iglesia se inaugura. Por eso él puso la primera piedra y puso la inauguración, para que seamos hoy en día nosotros parte de la iglesia, parte de su linaje, parte de su pueblo. Amén. Amén. Se alegra y se goza conmigo, ¿no? Amén. Y conocerán que Yahweh Sebaot me envió a vosotros. Y aquí es como que de alguna manera esta palabra yo siento que es para un judío, porque ellos no han conocido el tiempo de la visitación del Mesías, como dice el Evangelio. Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces has matado a tus profetas, a los profetas? Como la gallina a sus polluelos lo he querido reunir. Duro de corazón. Por eso aquí dice: y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Cuando Jesucristo viniera y hiciera todo esto de edificar la iglesia, el mundo conocería que realmente era el enviado y el ungido de Dios, Aleluya. manifestado en carne. Sí, Señor. Pero lamentablemente la gente no conoce, desconoce y da vuelta la espalda a este hecho increíble que es por la obra de nuestro Redentor. ¿Lo va entendiendo, amado, mejor este texto? Aleluya. Se ve cómo podemos cada semana dilucidar textos complejos con la ayuda del Espíritu y entenderlos, y que ya el profeta Zacarías no sea leer en chino o en coreano, porque realmente es un profeta para leer en chino y en coreano. Es realmente difícil Zacarías.
Y de hecho es muy importante, muchas profecías, Zacarías 10, 14, 12, 8, son profecías poderosas y potentes, hermano. Tenemos tanto que escudriñar de la Biblia. Estamos acostumbrados al Evangelio, a los Hechos, Romanos y nada más. Pero si usted viera Amós, Oseas, Ageo, Sofonías y todos estos profetas que traen mensajes son poderosos y son tan apocalípticos que hoy deben ser escudriñados. Y yo espero que en este estudio le traiga todo este paquete de profetas. Aleluya. Joel y así cuantos más. Paso a paso, lamentablemente, una vez a la semana podemos avanzar. En algún minuto quizás hagamos 2 reuniones en la semana. Veremos cómo Dios va dando el camino, según la disposición. Y también apelando a que un día toda esta palabra, todo este menú va a ser llevado a diferentes iglesias, ¿o no? Amén. En fe lo decimos. No por mi fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Aleluya. No para vanagloria y jactancia y sentir con el pecho con orgullo, sino porque anhelamos que las almas vengan a Cristo y se salven y tengan esa seguridad que nosotros tenemos. Aleluya. Gracias, Señor. Avanzamos y continuamos entonces con Zacarías 4:10. Y este texto le puedo decir que aquí Dios me dio una revelación que no fue mía. Él me puso este versículo en la cabeza. Zacarías 4:10. Dice Zacarías 4:10. Ya hemos exhortado el 7, el 8, el 9 y continuamos confirmando en esta profecía, en esta palabra, lo que se estaba haciendo en los días de Zacarías a través de la vida del gobernador Zorobabel, pero también estamos llevando todo esto a lo que Jesucristo iba a hacer. Amén. Amén. Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Aquí ya se pone difícil. ¿Qué es esto que habla la Escritura? El día de las pequeñeces. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces. Los que menospreciaron el día de los modestos comienzos. Aquellos que los menospreciaron se alegrarán. ¿Qué significa esto? ¿Sabe cuál es la respuesta que me dio el Espíritu? El versículo que el Espíritu puso en mi cabeza. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 31, para explicarle esto. Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 31. Dice así esta palabra. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola, otra comparación le refirió Jesús a sus discípulos diciendo, y a toda la gente que estaba ahí, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Por qué, amados? Porque el día de los modestos comienzos, cuando Jesucristo viniera, Él vino a predicar el reino de los cielos. Y el reino de los cielos que Jesucristo vino a predicar comenzó por uno. Y lo compara con una semilla de mostaza, que la verdad es la más pequeña. Pero usted ve que a través de una pequeña semilla que trajo el Señor en el Evangelio y la propagó solo a 12 personas de millones de almas en este mundo, fue que el Evangelio se expandió y creció como un árbol a la mayor manera de todas las hortalizas, de tal manera que hoy miles y millones de aves vienen a degustar, a vivir y a depender de este Evangelio del reino de los cielos. Por tanto, lo que comenzó como algo pequeño, como algo modesto, con el tiempo se ha transformado en una de las mayores obras y que se retrata, por ejemplo, en esta parábola, que compara el reino de Dios con una semilla de mostaza. Está comparando el reino de los cielos con la semilla más pequeña, porque empezó de un bebé gestado en María, nacido de una virgen, creció como hombre a los 30 años, ejerció ministerio y de uno solo empezó la propagación a todas las naciones. Qué maravilloso, ¿cierto? Aleluya. Así que si hay alguno que menospreció y no consideró al contemplar y entender lo que Jesucristo haría, ciertamente se alegrará, ¿o no?
¿O acaso nosotros no fuimos aquellos que en algún minuto menospreciamos este mensaje, no lo vivimos y no lo practicamos, y hoy nos alegramos? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Señor. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. La plomada es una pesa de plomo que se coloca en las paredes. Esta pesa de plomo utiliza la fuerza de la gravedad y tiene una gran importancia en la construcción, ya que si un muro o una pared no está plomeado, daría la posibilidad del colapso de la estructura por la disminución de su resistencia. Así que la plomada que se utiliza por los constructores hasta el día de hoy, que colocan unas cuerditas, un clavito en la pared y dejan caer la pesa, que es un cordel con una pesita de forma cónica, y la plomada, si queda separada del muro, quiere decir que el muro está chueco. Pero si está al mismo nivel, con el nivel de abajo, y está rozando el muro, a través de la fuerza de gravedad y una buena estrategia para instalarla, le dice que el muro está derecho. Amén. Amén. ¿Qué le está diciendo esto? Que si un muro no está plomeado, da la posibilidad a que colapse la estructura. La iglesia de Jesucristo está plomada por el Señor mismo. Él mismo sacó los niveles, puso los cimientos, calculó los trazos y todo para que su iglesia sea edificada, estable, sólida, perdure y sea preservada. Porque Amén. Él mismo Amén. le da la resistencia, la estabilidad, y la vertical y la perpendicular para que la iglesia, su pueblo, sus hijos, nosotros no tengamos ningún temor de que pueda pasar mañana. Nada me importa porque estoy bajo el alero de Cristo. Amén. Aleluya. Así que los que menospreciaron aquel día se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel, en la mano de Jesucristo. Aleluya. Esa plomada, esa piedra, dice, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. No es que Dios tenga 7 ojos, ni que tenga 7 espíritus, sino que en su espíritu se halla la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, el consejo, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia. Aleluya. Y todo lo que le hablé en estudios anteriores de Isaías 11:1, los 7 espíritus, los 7 ojos, las 7 lámparas de Dios que se hallan en la piedra, en la plomada. Por eso estamos seguros y firmes en Él. Así como Zorobabel y Josué en aquellos días contaban con el respaldo de Dios, Dios los estaba ordenando a construir el templo. Hoy nosotros gozamos de esos beneficios y de esas bendiciones, de que Él fue quien puso la primera piedra. Amén. Él es la base y nosotros estamos edificados firmes, estables, verdaderamente verticales sobre Él. No estamos doblados, no estamos torcidos, hermanos, gloria al Señor. Aleluya. Porque Él plomeó. Qué increíble cómo la Biblia usa ejemplos de todas las disciplinas Amén. para explicarnos cosas. Amén. Un árbol, una semilla de mostaza, una plomada, una piedra, un fundamento, un pilar, un matrimonio. Todo el Señor lo usa para que entendamos lo que el carnal no entiende. Por eso les hablo en parábolas, por eso les hablo en símbolos, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Amén. Así es. Mas a ustedes es dado entender los misterios del reino de los cielos. Así es, Señor. Y estos 7 ojos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Eso lo vimos en Apocalipsis 5:6. Cuando se ve la visión gloriosa y vi como un cordero inmolado con 7 ojos y 7 cuernos, Amén. que son los 7 espíritus de Dios. Aleluya. Así que su iglesia, en esa imagen que colocamos, si está llena del Espíritu Santo, si está llena de su unción, si está llena de su presencia y del aceite, está llena de su conocimiento, de su consejo, de su sabiduría, de su inteligencia, de su temor. Amén. Aleluya. Así que vayamos a la última parte del estudio, que es lo más denso, pero también entretenido, y esperamos resumirlo para que en estos últimos 10-15 minutos terminemos, amados hermanos, todo este misterio de los candeleros que ha sido verdaderamente interesante. Amén.
Zacarías capítulo 4 de los versículos 11 al 14. Dice la última parte del Zacarías. Vuelve a preguntar el profeta. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Qué tremendo. ¿Qué nos queda descifrar en esta visión? Lo que dice aquí, los dos olivos, las ramas de olivos que vierten aceite. La respuesta que da el Señor, el ángel enviado por el Señor o el Señor mismo, es que son dos ungidos que están delante de Dios. Esta revelación se tornaría muy incomprensible, como le dije, si no tuviéramos el Nuevo Testamento. Pero le pido que me acompañe rápidamente al Evangelio de Mateo capítulo 17. Evangelio de Mateo capítulo 17 versículo 1. El monte de la transfiguración. Este pasaje es exquisito por lo que significa realmente. Lo que pasó aquí es realmente impresionante. Nos vuela el cerebro a muchos. Porque Jesucristo, estando en vida, en un cuerpo como el nuestro, cambió su aspecto. Amén, ya figuró. Qué maravilloso, hermano. Qué lindo. Para mostrarle a sus discípulos que Él tenía toda potestad cuando Él la quisiese. Amén. Pero Él se sometió completamente. Amén, se sometió Qué increíble, a hermano. nosotros. Dice la transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Es decir, Jesús toma a 3 de sus principales discípulos, los más leales, y se transfiguró, se transformó delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí Jesús se está mostrando como Apocalipsis 1. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías Nos da testigo. hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Los discípulos de Cristo, 3 de ellos, ven que Jesucristo cambia su aspecto en un aspecto de gloria en un instante, dando a entender que Él era Dios. Amén. Pero además de esto aparecen 2 personajes, Elías y Moisés. ¿Qué vendrían a decir? ¿Qué le estoy queriendo decir con ello? Que estos 2 olivos, estos 2 ungidos, son Elías y Moisés, Amén. con gran seguridad, Amén. que suministran. Pero de alguna manera, amados hermanos, sabemos que Elías y Moisés, como si alguien no sabe, Elías y Moisés representan 2 grandes personajes Sí. y palabras de Dios del Antiguo Testamento. Elías, por una parte, se puede representar como el mayor de los profetas y Moisés como aquel que a través de él introdujo y entregó la ley y los profetas. De hecho, en el Nuevo Testamento se lee mucho la ley y los profetas para resumir el mensaje. Es decir, todo el Antiguo Testamento, la Tanaj, que corresponde a todos estos libros de antes, están resumidos en 2 personajes. Todo el Antiguo Testamento está resumido en Elías y Moisés de alguna manera. Sabemos que no es así, hay más personas, pero es una manera de simplificarlo. Amén. Sí, es amén. Entonces, estos 2 personajes tienen un rol importante. Yo no puedo descifrar todo este misterio hoy día, es complejo. Pero sí sabemos algo. Primero, que Dios realmente a quienes le honran aquí, los honra allá. Amén. Porque el que haya arrebatado y se haya llevado a Elías, y el que haya
nunca se haya encontrado el cuerpo de Moisés y que Satanás contendía por el cuerpo de Moisés es un Amén, misterio así enorme. es, amén. Pero estos dos personajes realmente a los ojos de Dios son valiosos, son personas dedicadas, consagradas, de las cuales emana aceite que no viene de ellos. Siempre debemos entender, aunque la visión no lo muestre, que la provisión esencial de ese aceite viene del Señor, viene de su palabra. Y como estos varones obedecieron y vivieron conforme a la voluntad de Dios, son dos ungidos, de los cuales rebosa la presencia y el poder de Dios. Amén, amén. Moisés abrió el mar, Moisés guió al pueblo, Moisés hizo maravillas. Amén. Primeramente el Señor, pero él fue el instrumento porque fue un varón, y eso es lo que no entendemos como cristianos, que queremos llegar a una posición de gloria, sanar enfermos, impactar las naciones, pero eso no podemos entender que sea solo porque el Señor quiere. Tiene que haber un vaso dispuesto que Amén. quiera estar lleno de la unción, Amén, y hay que amén. pagar ese precio. Sí, Señor, amén. Y ellos dos son utilizados como la figura de estos dos olivos, porque usted también puede ser un olivo, Aleluya. también puede ser una rama que vierta aceite. Aleluya. Aleluya, mi Dios. En algún minuto hablaremos de Romanos 11 más adelante, en futuro estudio cuando hablemos de Israel, que utiliza el símbolo del olivo. Así que el Señor se transfigura y aparece Moisés y Elías. Hay cosas que no entendemos. ¿Cómo están allí? ¿Cómo es la vida después de la muerte? Hay gente que cree que uno duerme, otros que creen que están en un paraíso, no sé, hermano. Pero la cosa es que Moisés y Elías se manifestaron y estaban ahí. Y el texto no deja dudas. Amén. Y representan la ley y los profetas. Que la importancia de que, como dijo Jesús, no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplir. Sabemos que ya no estamos bajo la ley, pero la ley y los profetas siguen dándonos grandes enseñanzas, ¿o no? Amén. ¿O acaso no estamos predicando Zacarías? ¿O acaso no hemos predicado Levítico? Siguen siendo importantes, ¿o no? Amén. Siguen siendo una provisión constante de aceite y de unción a nuestras vidas, si obedecemos a esta palabra. Amén. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén, amén. Así es, Señor. Así que, amados, los árboles se utilizan para retratar personas. Usted puede ser una vid, una higuera o un olivo. Una palmera. Puede leer Jueces capítulo 9 para ver qué significa cada uno de ellos. Usted y yo debemos ser árboles y plantío de Dios para abundante fruto y bendición. Así que, amada familia en Cristo, estamos llegando a lo penúltimo, habiendo cumplido todavía no una hora, así que estamos impecables. Gracias, Señor, porque la predicación era un poquito densa, pero creo que hemos podido entender grandes verdades. Estos dos personajes, vamos a confirmar que realmente son Elías y Moisés. Porque claro, yo les monté la transfiguración de Jesús. Jesús estaba en vida, estaba predicando, estaba sanando, no había sido crucificado. Y de la nada se transforma en un cuerpo de gloria. Y aparecen estos dos. Y ellos lo ven. Y después de repente pasó como nada. Jesús volvió a estar en un estado normal. Qué increíble, hermano. Pero ese texto no nos da claridad si efectivamente Moisés y Elías son estos dos olivos. Así que vayamos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 6. Apocalipsis. Porque si aparecen aquí, aparecieron con Jesús, es porque algo está tramando el Señor con estos dos personajes. Amén. Sí, Señor. Amén. Dios los reservó para algo especial. Así es. Por ahí escuchaba que Elías es un prototipo de aquellos que no experimentaremos la muerte y seremos arrebatados. Y Moisés sí murió y también representa a aquellos que mueren en Cristo y también resucitarán. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Apocalipsis capítulo 11 nos habla de los dos testigos. Pongo en contexto esto y terminamos con los últimos puntos. Amén. Aleluya. Cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, en medio del tiempo de ira y donde el mundo estará viviendo un sumo caos, en cierto momento de esta etapa postrera que experimentará el mundo, el Señor tiene preparada a dos personas para venir a, como decimos en Chile, dar vuelta al mundo, dejar la escoba con lo que ellos van a venir a hacer a esta tierra. Apocalipsis 11 del 3 al 6 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen
por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos Amén. y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Amén. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Así Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Amén. Moisés y Elías, creo que son estos 2 testigos, estos 2 olivos, estos 2 candeleros. Observe que yo le dije que usted es un candelero, un olivo también, si sobre usted rebosa la presencia de Dios. Así es. Pero el Señor escogió a estos 2 porque sí que fueron fieles al Señor y sí que la pasaron mal. Nada en comparación con nosotros, hermanos. Así es. Pero no se desanime, porque hoy y el futuro que viene por delante, usted puede trabajar y sacrificarse cada día por esta obra y verá que arriba su candelero brillará con mayor luz y resplandor. Aleluya. Estos 2 vienen vestidos de silicio, es decir, de luto. Vienen a la tierra, enviados de parte de Dios en el tiempo postrero. Así es. Y dice que tienen un poder impresionante y por los atributos y poder que ellos poseen, entendemos que Elías y Moisés en vida, puede leerlo en Primera de Reyes 17, 18, Amén. puede leerlo en Éxodo y en Deuteronomio y otro libro, usted puede comprobar que las señales que ellos hacen de cerrar el cielo para que no llueva, de convertir las aguas en sangre, de herir con plagas, fueron las mismas que Moisés y Elías hicieron en vida. Amén, amén. Así es, Señor. Aleluya. Así que esto fue como un bonus adicional a la predicación para que usted vea que estos 2 personajes Dios los tiene delante de él, cercanos a él, porque fueron varones leales. Amén. Así como el Señor dijo en alguna ocasión, Señor, concédele a nuestros hijos que se sienten a tu derecha y a tu izquierda. No, eso no lo determina. Mi Padre sabrá a quién le es reservada la cercanía. Sí. Sí, la mamá. Claramente Elías y Moisés tuvieron una posición de gloria en la tierra y por eso están cerca de Dios. Amén. Y cumplirán una misión especial y tendrán que morir porque los matarán Sí, Señor. y se regocijarán sobre su muerte y se enviarán regalos, Sí, amén. Sí. pero Dios los va a resucitar. Así es. Amén. Todo esto incluye el paquete profético de Apocalipsis, es profundo, increíble, denso, pero es maravilloso. Así que, amados hermanos, para terminar la enseñanza y todo este estudio de 4 partes del candelabro, los 7 candeleros, la luz, la lámpara, el aceite, la unción y todo lo que se ha dicho, observe la importancia de trabajar juntos. Moisés y Elías como los 2 testigos, Zorobabel y Josué en los días de Zacarías, Moisés y Aarón cuando guiaron a Israel, Amén. Elías y Eliseo en los días de los profetas, Josué y Caleb para adquirir la tierra prometida. Amén. Tú y yo hoy, Amén. como 2 candeleros y 2 olivos delante de Dios, trabajando no solos, sino en equipo, Amén. Amén. de 2 en 2, nunca solos, llevando el mensaje y la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. La conclusión final a esta enseñanza se radica y se encuentra, amados hermanos, en que vivamos cada día llenos de la palabra, como en esta tarde lo hemos hecho, Amén. porque la palabra representa el suministro del buen olivo, del buen aceite a nuestras lámparas, alumbrará nuestro corazón, alumbrará nuestras tinieblas, seremos capaces de ver nuestros errores, reconocer nuestros pecados, Amén. arrepentirnos, crecer a una estatura mayor y ser preparados, porque yo siento que Dios en todos estos mensajes está preparando para proyectar y lanzar Amén. para quienes en estos días estén de acuerdo en vivir conforme a estos propósitos y a estos planes. Así que hoy más que nunca, como iglesia de Dios, debemos ser luz y sal en esta tierra, predicar y pregonar la palabra cada día y comernos cada parte del rollo, sea la ley, sea los profetas, sea los apóstoles, Así es. todo nos lleva una y otra vez
a Jesucristo que está en medio de su iglesia y que hoy nos anima y que nos dice, vengo pronto. Bendiciones a todos. Espero que la palabra sea de bendición para su vida. Amén. Amén. Oraremos al Señor en esta tarde.